Bueno, vamos a pedir la ayuda al Señor. Señor Dios Todopoderoso y Soberano, te alabamos, Padre, por tu compasión, misericordia, por tu paciencia para con nosotros, los que ya formamos tu pueblo, pero también tu paciencia para con aquellos que se resisten a tu llamado, al Evangelio. Padre, en esta mañana necesitamos tu ayuda, necesitamos la intervención del Espíritu Santo, capacitándonos en nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender y abrazar tu palabra. Padre, ayúdanos, bendícenos, para que podamos ver en este tema del Padre Nuestro, de las oraciones, de las peticiones, de nuestra dependencia para contigo. Padre, bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro glorioso y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 6, en la oración que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a sus apóstoles, y también es para nosotros esta palabra. Empezamos a leer hoy desde el versículo 9 hasta el 13. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Las semanas anteriores hemos considerado, acerca de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la oración que enseñó a sus discípulos, el Padre Nuestro. Y sin meternos en la oración, para profundizar en el orden y su significado, hemos visto primeramente que Dios, el Creador de todo el universo, está en los cielos y es nuestro Padre. Y qué bendiciones tienen aquellos que tienen a Dios por Padre, cómo son amados, cómo son guardados, cómo son disciplinados en justicia por este Padre y preparados para volver al hogar paterno. El anterior domingo también estuvimos viendo algunas dificultades acerca de la idea de la paternidad, que se puede presentar y nos pueden dificultar incluso a nosotros, siendo ya creyentes, de esas ideas erróneas que podemos tener acerca de la paternidad de Dios. También consideramos lo que aprendemos de que Dios nuestro Padre está en los cielos y cómo hemos de orar a Él, cómo nos tenemos que presentar, cómo nos tenemos que acercar a Dios Todopoderoso, lleno de gloria y majestad, que está todo bajo su gobierno y que conoce todo de nosotros. Hoy vamos a introducirnos ya en el Padre Nuestro, en la sección que ocupa las peticiones. Y hoy vamos a ver la primera petición, que está en el versículo 9. Santificado sea tu nombre. Hay algunos comentaristas que han debatido mucho acerca de si son 6 o 7 peticiones las que componen el Padre Nuestro. Y la respuesta depende si se considera la petición más líbranos del mal separada o hay que tomarla junta como la parte de la petición anterior y leerlo así: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Eso depende, si se une o se separa. Pero para nosotros esto no es importante. Para nosotros no es si hay 6 peticiones, si hay 7. Lo vital no es decidir eso, sino el orden en el cual las está presentando el Señor Jesucristo. Eso es lo vital. Las 3 primeras peticiones, como podéis ver, se refieren a Dios y a su gloria. Y las restantes se refieren a nosotros, a nuestras necesidades. Las 3 primeras llevan el posesivo tú y se refieren a Dios. Solo después se introduce la palabra nosotros. Y ese es el punto neurálgico, hermanos. El orden de las peticiones, no el número. Es como sigue ese orden de las peticiones. El concepto básico que tenemos que captar es este y grabarlo bien en nuestras mentes.
No importan las circunstancias y las condiciones en las que nos encontremos. La clase de deseos que puedan surgir en nosotros. Nunca debemos empezar por nosotros mismos. Nunca debemos comenzar por nuestras propias peticiones. Este principio tiene vigencia aun cuando nuestras peticiones alcancen su nivel más elevado. Aún la preocupación que tengamos por la salvación de las almas. Aún la preocupación que tengamos porque Dios bendiga la predicación de su palabra. Aún la preocupación por nuestros seres queridos para que lleguen a ser verdaderos cristianos. Ni siquiera estas cosas deben ocupar el primer lugar en nuestras oraciones. Nunca. Y mucho menos debemos comenzar por nuestras propias circunstancias y condiciones. No importa, hermanos, lo desesperados que estemos, no importa la aguda que sea la tensión, la enfermedad física, la guerra, las calamidades o algún problema terrible por el cual estemos atravesando, de repente, sea lo que fuere, nunca debemos dejar de observar este principio que nos enseña nuestro Señor Jesucristo en este pasaje. Nunca. Antes de comenzar a pensar en nosotros mismos y en nuestras necesidades, aún antes de pensar en los demás, que sería algo noble pensar en los demás, debemos comenzar con esta gran preocupación acerca de Dios, de su honor y de su gloria. Santificado sea tu nombre. Esa es la primera petición por la cual comienza el Padre Nuestro. Ese es el primero y grande mandamiento. Esta es la primera y grande plegaria que nos enseña nuestro Señor, porque contiene lo más importante de la religión, a saber, la gloria de Dios. Eso es lo más importante de toda la religión. Si comenzáramos siempre la oración con este sentido genuino de la invocación, si nos recogiéramos, hermanos, para pensar que estamos en la presencia de Dios y que el Dios eterno y todopoderoso está ahí, mirándonos como nuestro Padre, mucho más dispuesto a bendecirnos Él a nosotros que nosotros ser bendecidos por Él. En ese momento de recogimiento, todas nuestras oraciones que nosotros podamos decirle a Dios, todas esas oraciones juntas no van a poder alcanzar sin esta toma de conciencia. Si nosotros no tenemos esta conciencia de Dios. Si todos tuviéramos esta preocupación por Dios, por su honor y su gloria. Y comenzáramos así. Ahora primero hay que empezar. ¿Qué significa el nombre de Dios? Porque nos manda, santificado sea tu nombre, es la primera plegaria. ¿Qué significa el nombre de Dios? Bueno, ¿a qué equivale este término nombre? Sabemos que esta era la forma en que los judíos solían emplear en aquel tiempo para referirse a Dios mismo. En el Salmo capítulo 20, versículo 1, dice, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Que lo que quiere decir es, el Dios de Jacob te defienda. Los judíos tenían tal respeto al nombre de Jehová que no se atrevían a mencionarlo. Se referían a Dios como el nombre. En este caso significa Dios mismo. Y vemos que el propósito de la petición es expresar el deseo de que Dios mismo sea santificado. El nombre, entonces, hermanos, entre otras palabras, significa todo lo que Dios es en sí mismo y por sí mismo. Dios en todo lo que ha hecho y lo que está haciendo. Todo lo que es cierto de Él. Todo lo que Él ha revelado de Él mismo. Eso es el nombre. Es cualquier cosa por la que se le conozca. Tal como una persona se sabe quién es por su nombre, así también Dios es conocido por sus atributos. Dios había revelado a los hijos de Israel bajo nombres distintos. Había empleado un término respecto a sí mismo, El o Elohim, que significa, traducido, su fortaleza o su poder. Eso es lo que significa El o Elohim. Luego se reveló con ese... Bueno, y cuando empleaba este nombre, El o Elohim, transmitía al pueblo un sentido de poder, de dominio, de fuerza. Eso es lo que transmitía Dios, cómo se revelaba al pueblo en aquellos tiempos. Luego, progresivamente, se fue revelando
con otro nombre más grande y maravilloso, el de Jehová, que significa en realidad el que existe en sí mismo. Yo soy el que soy. ¿Se acuerdan cuando el Señor se reveló a Moisés? Yo soy el que soy. El que existe eternamente por sí mismo. Pero Dios se describió a sí mismo también con otros nombres, y lo vemos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jehová proveerá, Jehová Jireh. Cuando Abraham y su hijo Isaac subieron al monte de Moriah, y le preguntó Isaac: Padre, aquí está la leña y el fuego y el cordero. Y dice: Hijo, Señor proveerá, Jehová Jireh. Y el Señor proveyó. O el Señor sana, el Señor cura, Jehová Rapa. O el Señor nuestro estandarte, Jehová Nisi. Cuando el pueblo de Israel salía a las batallas, Jehová nuestro estandarte, Jehová Nisi. O el Señor nuestra paz, yo creo que lo hemos escuchado más, Jehová Shalom. O el Señor es nuestro pastor, Jehová Raá. O nuestra justicia, Jehová Sikenu. Y otro término que significa el Señor está presente, su presencia, es Jehová Samaá. Y al leer el Antiguo Testamento encontramos a menudo estos términos, y al darse estos nombres distintos a sí mismo, Dios revelaba a la humanidad algo de su naturaleza, de su ser, de su índole y de sus atributos. Y en cierto sentido, tu nombre equivale a todo esto, a la justicia de Dios, a su presencia, a su providencia. Esto es el nombre de Dios. Ahora, ¿qué significa santificar el nombre de Dios? Porque si hemos de santificarlo, tenemos que saber qué significa santificar el nombre de Dios. Y en esta petición, hermanos, oramos para que el nombre de Dios resplandezca gloriosamente. Tal como se decía que los vasos del santuario estaban santificados, asimismo santificar el nombre de Dios es apartarlo de cualquier mancha y utilizarlo santa y reverentemente. Su nombre. De modo particular, entonces, santificar el nombre de Dios es otorgarle, por parte de su pueblo, todo el honor y veneración y considerarlo sagrado. Nuestro Señor nos enseña entonces a orar de esta forma, para que todo el mundo llegue a honrar a Dios de esta manera. Santificado sea tu nombre. Entonces, esto es la expresión de un deseo ardiente y profundo por el honor y la gloria de Dios. No podemos, hermanos, añadir nada a su gloria esencial, de lo que es Dios en sí mismo. Nosotros no le podemos añadir nada, porque Dios está completo, pleno en sí mismo. Sin embargo, se dice que honramos y santificamos su nombre cuando lo exaltamos en el mundo y le hacemos parecer más grande a los ojos del mundo. Al coronarse a un príncipe, cuando se corona, en Europa sobre todo, que todavía quedan algunos reyes y algunos príncipes, se le añade en realidad algo a su honor cuando se le corona. Pero cuando nosotros coronamos a Dios con ovaciones y alabanzas, no añadimos nada a su gloria esencial. No le podemos añadir nada a Dios. Él no puede ser más grande de lo que es ya. Solo podemos hacerle parecer más grande a los ojos de los demás, con lo que nosotros decimos de Él. Cuando leemos los Evangelios, vemos claramente que esa era la pasión consumidora de nuestro Señor Jesucristo. Pasión que se encuentra resumida en la gran oración sacerdotal de Juan 17, cuando Él dice: yo te he glorificado en la tierra, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Siempre nuestro Señor Jesucristo estuvo preocupado por la gloria del Padre. Dijo: no he venido a buscar mi gloria, sino la gloria de aquel que me envió. Jesús conocía esa gloria que desde siempre pertenece al Padre. Aquella gloria, como nos dice Juan 17:5, aquella gloria que tuvo con Él antes que el mundo fuese. Jesús había visto esa gloria y la había compartido. Estaba lleno de esta conciencia de la gloria de Dios y su único deseo es que
el género humano llegara a conocerla. Y todos deberíamos estar poseídos de esta pasión consumidora, de que todo el mundo llegara a conocer a Dios así, de esta manera. Este es el significado de esta petición. Santificado sea tu nombre. Es un deseo ardiente de que todo el mundo se incline ante Dios en adoración, en reverencia, en alabanza, en honor y en acción de gracias. Es un deseo ardiente. Nos debemos de preguntar, ¿es este nuestro deseo supremo? ¿Es esto lo que predomina siempre en nuestra mente? ¿Cuántas veces adoramos a Dios, ya sea pública o privadamente? ¿De que Dios sea exaltado y honrado por todas las criaturas? Cuando acudamos a Dios, dice nuestro Señor Jesucristo, hemos de detenernos un momento para recogernos y caer en la cuenta de que el deseo más hondo de todos debería de ser que este Dios maravilloso, que se ha convertido en nuestro Padre, sea honrado, sea adorado, sea engrandecido entre toda la gente. Es lo que nos enseña nuestro Señor. Segundo punto. ¿Cuándo se puede decir que nosotros santificamos el nombre de Dios? ¿Cuándo? Pues hermanos, cuando lo profesamos públicamente. Aunque esto no es suficiente, ¿vale? Esto solamente no es suficiente. Es bueno, pero no es suficiente. Cuando lo profesamos públicamente, cuando nos reunimos en su santa congregación. ¿Y por qué digo que es bueno y no es suficiente? Pues porque, ya que todos los que se reúnen muchas veces en las iglesias no son siervos verdaderos de Dios. Entonces es bueno, pero no es suficiente. Dice en el Salmo 111, versículo 1, alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Eso santifica el nombre de Dios. ¿Cuándo podemos decir que santificamos el nombre de Dios? Pues cuando tenemos en gran estima al Señor y Él ocupa el lugar más elevado de nuestros pensamientos. Como nos dice el Salmo 119, versículo 97, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. O el Salmo 119, 57, mi porción es Jehová. La palabra hebrea que se traduce por honrar significa estimar como valioso. Concebimos a Dios en nuestras mentes como el bien supremo e infinito y le vemos rodeado de belleza. Le adoramos en sus atributos gloriosos, le adoramos en sus obras, esto es, le adoramos en su creación, en la redención y en su providencia. Y eso lo tenemos en nuestra mente. Y debería de ocupar en nuestras mentes el lugar supremo. Haciendo esto, siendo esto una realidad en nosotros, santificamos el nombre de Dios. Tercero, santificamos el nombre de Dios cuando confiamos en Él. En Salmo 33, versículo 21, dice, en tu santo nombre hemos confiado. Y no existe forma mejor, hermanos, que podamos acrecentar el honor de Dios que confiando en Él. Dice que Abraham se fortaleció en fe dando gracias a Dios. Y a lo mejor podemos leer esto dando gracias a Dios, pensamos que bueno, que se fortaleció en fe porque él daba gracias a Dios con su boca, pero no. Es que él dio gloria a Dios porque se fortaleció en fe. ¿Se acuerdan cuando el Señor le llamó de la casa de sus padres? Sal de la casa de tu parentela y vete a una tierra que te voy a mostrar. Pero Abraham no sabía qué tierra era. Abraham salió de allí, no sabía para dónde ir. Pero confió en el Señor. Y eso dio gloria a Dios. En cambio, hermanos, la incredulidad ensucia el honor de Dios y eclipsa su nombre. Por eso en 1 Juan, capítulo 5, versículo 10, dice que el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Le ha hecho mentiroso a Dios. Así que la fe, lo contrario, es que glorifica y santifica su nombre. Santificamos el nombre de Dios cuando mencionamos su nombre
con la mayor reverencia. Su nombre es sagrado y solo se puede pronunciar con veneración. Hablar a Dios en vano o a la ligera es profanar su nombre. ¿Cuánto su nombre hoy en día es blasfemado y es profanado? Cuando se nombra el nombre de Dios para dirigirse a Él y se le llama papito o Diosito, eso no es venerar el nombre de Dios. Y da igual la cultura, da igual. Papito, Diosito. Eso es tener el nombre de Dios a la ligera y no venerarlo. Miren el Catecismo Menor de Spurgeon en la página 297. Nos habla acerca del Padre Nuestro. Y el apartado 56, 57 y 58, Spurgeon lo explica bien. Página 297. Dice, ¿cuál es el tercer mandamiento? Apartado 56. El tercer mandamiento es, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Apartado 57. ¿Qué se requiere en el tercer mandamiento? El tercer mandamiento requiere el uso santo y reverente de los nombres, títulos, atributos, ordenanzas, palabra y obras de Dios. Fíjese lo que dice, el uso santo y reverente. O sea que las manifestaciones de los atributos de Dios, su fidelidad, su poder, su bondad y misericordia, nosotros podemos tomarlo en vano usándolo irreverentemente. El nombre de Dios. Miren el apartado 58. ¿Qué prohíbe el tercer mandamiento? El tercer mandamiento prohíbe toda profanación y abusos de cualquier cosa por la cual Dios se da a conocer. Lo que Él se revela a sí mismo. Podemos abusar de ello. Eso sería tomar el nombre de Dios en vano. Por ejemplo, es que Dios ha dado libertad a los creyentes. Podemos usar el nombre de Dios en vano, tomando esa libertad a la ligera para llevar a cabo lo que nosotros queremos. O el amor de Dios se puede tomar a la ligera también. Y profanamos su santo nombre. Porque Dios es amor, es un atributo suyo, esencial en Él. Pero nosotros lo podemos usar mal. Y aquí quisiera detenerme solamente brevemente en una cosa. Vale, en un detalle. Sé que a medida que vayamos viendo las peticiones, ya profundizaremos un poquito más. En el error que cometemos cuando oramos en la constante repetición de la palabra Señor. Un predicador a finales del siglo XVIII dice al respecto, y este predicador estaba enseñando a sus estudiantes, y los estudiantes no eran estudiantes de una escuela dominical, eran pastores que ya estaban ejerciendo el pastorado. Y estaban en un colegio de pastores, pero no para ser pastores, ya eran pastores, sino para prepararlos muchísimo mejor para el ministerio. No eran niños, no eran jovencitos, eran hombres ya curtidos, pastores en el ministerio. Y les dice, las expresiones de «Oh Señor», «Señor, Señor», «Dulce o bendito Señor», y así muchas más, nos entristecen cuando las oímos repetir con tanta asiduidad. No tomarás el nombre de Dios en vano, Éxodo 27, constituye un gran mandamiento y aunque se puede quebrantar la ley inadvertidamente, su quebrantamiento es aún un pecado y un pecado muy solemne. Fin de la cita. Hermanos, ya lo veremos más profundamente, pero el nombre del Señor no se debe emplear como sustituto para cuando nos quedamos sin palabras cuando estamos orando.
Asegurémonos de utilizar de la forma más reverente el nombre del infinito Jehová. No podemos estar orando y como en ese momento me pongo nervioso y no sé qué decir, lo engancho con la palabra Señor. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Eso no es tener en cuenta el nombre de Dios. Porque no estás con tu mente tomándole en cuenta. Estás diciendo una palabra solamente, Señor. Temamos. Porque la palabra es clara. Dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Y yo sé que eso abarca mucho más. Abarca tomar el nombre de Dios en vano, blasfemar contra Él. Pero ¿cuánto más nosotros tendríamos que esforzarnos en saber cómo nos tenemos que presentar delante del Señor? Para saber cómo nos tenemos que dirigir a Él, como a Él le agrada, porque eso es lo más importante. Lo importante es hacer lo que Dios nos manda y poder recibir de Él lo que nosotros necesitamos. Eso es lo más importante. Así que no vale de cualquier manera. Bueno, santificamos el nombre de Dios también cuando le amamos, cuando amamos a Dios. Dice el Salmo capítulo 5, versículo 11, en ti se regocijen los que aman tu nombre. El amor que honra el nombre de Dios es un amor especial y discriminatorio. El amor que le tenemos que dar debe ser el amor supremo. Como la esposa honra a su esposo, dispensándole un amor que no concede a ninguna otra persona. El amor de mi esposa hacia mí, ella no se lo concede a nadie más. Es un amor discriminatorio, un amor personal, absoluto, único para mí. Pues nosotros igual santificamos el nombre de Dios cuando nuestro amor es para Él primero. Incluso antes que nuestros seres queridos, que nuestros hijos, que nuestros padres. Santificamos el nombre de Dios también cuando le rendimos un culto santo y espiritual. Esto es la clase de adoración que Él ha instituido. Dios prefiere, hermanos, la pureza del culto por encima de cualquier pompa. Y es una deshonra para su nombre que introduzcamos cualquier cosa que Él no haya ordenado cuando nosotros le adoremos. Por eso en Levítico capítulo 10, versículo 3 dice que en los que a mí se acercan me santificaré. Esto es, pues como Él ha mandado, nos debemos de acercar a Él y Él se va a santificar. Y también cuando ofrecemos a Dios el mismo culto ferviente que Él ha instituido. Por eso en Romanos capítulo 12, versículo 11 dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. O sea, la palabra ferviente es una metáfora que representa el agua hirviendo en ebullición, que se desborda. Y significa que en su ebullición nuestros sentimientos rebosan de una obra santa. Ofrecer a Dios, hermanos, una adoración formal por nuestra parte y no la devoción del corazón, en vez de santificarle, es agraviarle. Como si se nos pidiera, como si yo le pidiera a Alexis un vaso de agua y él me diera el vaso vacío. No me está dando nada. ¿Cómo santificamos a Dios cuando tenemos un corazón inflamado de celo? ¿Cómo deberíamos de buscar esto? Santificamos el nombre de Dios también cuando santificamos su día. Jeremías 17, versículo 22. Santificad el día de reposo. ¿Cuánto hoy, domingo, hoy, el día del Señor, en cuántos sitios es profanado su santo día? No es santificado su día. En este día debemos descansar de cualquier trabajo mundano, de cualquier trabajo. María Magdalena se negó a ungir el cadáver de Cristo porque era día de reposo.
Había preparado con antelación el ungüento y las especias, pero no se acercó al sepulcro hasta que hubo pasado ese día. Con esa obra tan elogiable, ungir el cadáver de Cristo, pero no quebrantó el día de reposo, ni aun en esa obra. En ese día debemos dedicarnos solemnemente a Dios y pasar todo el día con Él. Hay quienes escuchan la palabra, pero se dejan la religión en la iglesia y no hacen más en sus hogares, no oran ni repiten la palabra que han escuchado por la mañana, con lo que privan a Dios de una parte esencial de ese día. Y es triste ver la forma en que se profana el día del Señor. Se termina el culto y salen a los restaurantes a comer. O no se hace ya nada más en casa, ya está, porque ya como hemos estado en la mañana, en la iglesia, ya por la tarde ya hacemos lo que a nosotros nos gusta también. No pensemos que estamos santificando el nombre de Dios si quebrantamos su día de reposo. Santificamos el nombre de Dios también, hermanos, cuando atribuimos la honra a Dios de todo lo que hacemos. Por eso en el Salmo 96, versículo 8, dice: «Dad a Jehová la honra debida a su nombre». Herodes, en vez de santificar el nombre de Dios, lo deshonró, otorgándose la alabanza que solo le correspondía al Señor. Y cómo fue comido por gusanos en ese instante, en ese momento. Eso lo encuentran en Hechos capítulo 12, versículo 23. En cambio, si un cristiano vence una tentación o cumple con un deber, va a levantar un pilar donde esté escrito: «Hasta aquí me ha ayudado Dios». Cuando transferimos nosotros como hijos de Dios toda la honra a Dios, estamos santificando su nombre. Y diremos, como dice el salmista en el capítulo 115, versículo 1, «No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria». Santificamos el nombre de Dios cuando le obedecemos. La mejor manera que tiene un hijo de honrar a su padre es obedeciéndole. Por eso el salmista en el capítulo 40, versículo 8 dice: «El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado». No santificamos el nombre de Dios elevando únicamente nuestros ojos y nuestras manos al cielo y doblando nuestras rodillas, sino presentándole una obediencia perfecta, áurea, con todo nuestro corazón. Por eso en 1 Samuel 15, 22, el obedecer es mejor que los sacrificios. Pretender honrar el nombre de Dios sin obedecerle solamente son palabras, es un halago. Consideren cómo Abraham honró a Dios con su obediencia. Estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, al hijo de su vejez, al hijo de la promesa. Y él obedeció. En Juan 14, 23, nuestro Señor Jesucristo dice: «El que me ama, mi palabra guardará». Esa es la mejor evidencia de que nosotros amamos a Cristo, que amamos a Dios. ¿Cómo? Obedeciéndole. Nosotros podemos decir que amamos a Dios, y vale, y quizás sea verdad, pero ¿cuál es la evidencia que podemos ver en nosotros mismos y en otras personas? Que guarda su palabra, que la tiene bien en alto. ¿Sabe también cuándo santificamos el nombre de Dios? Cuando nos identificamos con Él y sufrimos al ver su nombre agraviado. Nos tomamos a pecho su deshonra. ¿Cómo afectaba a Moisés al ver a Dios deshonrado? Quebrantó las tablas de la ley por esa causa. Nos sentimos dolidos al constatar que se profana el día de reposo de Dios, se adultera su culto y se mezcla la verdad con el error. Por eso el Salmo 119, versículo 19 dice: «Mi celo me ha consumido
porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. A un cristiano le tiene que doler, nos duele que se degrada a la iglesia. Nehemías se tomaba a pecho las miserias de Sión. Su semblante se demudó y presentaba un aspecto afligido, triste, delante del rey, que el rey le tuvo que preguntar, ¿por qué está triste tu rostro? Ezequías deploró ver al rey de Asiria blasfemando contra el Dios vivo, así que fue al templo y extendió la carta de la blasfemia delante del Señor, la carta que había escrito el rey de Asiria, blasfemando contra Dios. Eso lo encuentran en Isaías 37, versículo 17. Y es indudable que Ezequías bañaría aquella carta con lágrimas delante de la presencia de Dios. Y no parece haber estado tan preocupado por el temor de perder su propia vida o su reino como por el hecho de que Dios perdiera su gloria. Santificamos el nombre de Dios también cuando honramos de la misma manera a Dios Hijo que lo hacemos a Dios Padre. En Juan capítulo 5 versículo 23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Los socinianos son aquellos que sostienen una enseñanza de que niegan la Trinidad y niegan la divinidad de Cristo y afirman que este era un simple ser humano, lo cual supone colocarle por debajo de los ángeles, así que de este modo deshonran el nombre del Señor, como un simple humano. Debemos honrar de igual manera al Hijo que al Padre y creer en la divinidad de Cristo, quien es la imagen y la gloria de su Padre. Si la deidad está en Él, Jesús ha de ser Dios. La divinidad resplandece en Él, como nos dice en Colosenses capítulo 2, versículo 9. En Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. De modo que Cristo es Dios. Y nosotros debemos honrar a Cristo, honrar al Padre y honrar a Cristo su Hijo. Santificamos el nombre de Dios, ya termino, Santificamos el nombre de Dios cuando defendemos la veracidad de su revelación. Gran parte de la gloria de Dios reside en sus verdades, lo que nosotros tenemos aquí en la palabra de Dios, las Escrituras. Él nos confía dichas verdades como un tesoro. Esas verdades manifiestan su gloria. Cuando nosotros somos celosos defensores de la verdad de Dios, honramos su nombre. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos el deber de defender las grandes doctrinas del Evangelio, tales como la doctrina de la Trinidad, doctrinas que están siendo atacadas desde el siglo XIX hasta ahora, la doctrina de la Trinidad, las dos naturalezas de Cristo, la justificación por la fe y la perseverancia de los santos. Se nos pide que luchemos ardientemente y nos esforcemos con todo nuestro ser a favor de la fe. Esto es, que es la doctrina cristiana. Contender por la fe de esta manera produce grandes réditos en la hacienda del cielo y, sobre todo, santifica el nombre de Dios. Imagínate cómo tú serías si estuvieras con una persona y hablaran mal de tu padre o de tu madre. ¿Te quedarías callado? Cuando blasfemaran contra tus padres o pusieran en tela de juicio su honestidad o lo que él ha dicho, sabiendo tú que es verdad, ¿permanecerías callado sin defenderles? ¿Cuánto más el nombre de Dios? Santificamos el nombre de Dios cuando hacemos prosélitos, haciendo tantos prosélitos como podamos para Él. Cuando por todo medio santo posible, ya sea el consejo, la oración y el ejemplo, nos esforzamos en la salvación de los demás. Mira el Salmo 51, versículo 12. ...12 y 13. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente.
entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Santificamos el nombre de Dios al propagar la fragancia de la piedad y la verdadera religión entre los demás. Cuando predicamos el Evangelio, estamos santificando el nombre de Dios. Cuando no solo honramos al Señor nosotros mismos, sino que nos convertimos en instrumentos para que otros le honren. Eso santifica el nombre de Dios también. También cuando anteponemos el honor del nombre de Dios a nuestra propia vida. Honrar el nombre de Dios no consiste en dispensarle pompa y gloria externa como hacemos con los reyes y gobernantes, sino en ofrecer los sufrimientos de su pueblo. En Romanos 8:36 Pablo escribió: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Cuando el mundo ve y ha visto, cuando el mundo ve el amor absoluto que le profesan los suyos, hasta el punto de estar dispuestos a morir por él, el nombre de Dios es exaltado y honrado. Y la última ya. Cuando nuestra conducta es santa, santificamos el nombre de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Tal como una vida impía deshonra el nombre de Dios, así también honramos ese nombre mediante ese comportamiento santo y bíblico. Una vida santa habla con más fuerza que todos los himnos y alabanzas del mundo. Una vida santa y bíblica. Tercero, algunos estímulos para poder cumplir el gran deber de santificar el nombre de Dios. Como estímulo, vamos a considerar lo siguiente. Primeramente, es el propósito mismo de nuestra existencia. Santificar el nombre de Dios. ¿Para qué nos dio vida a Dios sino para que santificáramos su nombre? ¿Por qué razón nos proporcionó almas sino para que nosotros lo pudiéramos admirar? Los animales no tienen alma. Ellos no pueden admirar a Dios, a su Creador. No tienen tal conciencia. Pero nosotros sí, se nos ha dado almas de parte de Dios. Un alma para cada uno, a uno de nosotros. Para que nosotros le podamos admirar, podamos ver, podamos adorarle. Y lenguas, a menos que fuera para adorarle. Hermanos, la excelencia de una determinada cosa es cumplir la finalidad para la que fue creada, tal como las estrellas han sido creadas para dar luz, o una planta para que dé fruto. Así la excelencia del cristiano consiste en responder al propósito de su creación, que es santificar el nombre de Dios y vivir para quien le dio la vida, nuestro Dios. Aquel que vive y no proporciona honra al Señor, se entierra en vida y se expone a ser maldecido, así como Cristo maldijo la higuera estéril. Ese sería el primer estímulo para que nosotros santifiquemos el nombre de Dios. El segundo estímulo es porque el nombre de Dios es tan excelso que merece que lo santifiquemos. En Salmo capítulo 8, versículo 9 dice: «Cuán grande es tu nombre en toda la tierra». En él, hermanos, resplandecen todas las perfecciones, la santidad, la sabiduría y la misericordia. Él es digno de ser alabado. Es el único Dios vivo y verdadero. Todos los demás dioses son dioses creados por el hombre, son falsos dioses. Pero nuestro Dios, nuestro Creador y nuestro Padre que está en los cielos, Él es digno de ser alabado. Es el Dios que siempre ha existido, el eterno, el infinito. Él es digno de ser alabado. Y a menudo otorgamos títulos a quienes no lo merecen. Los premios Nobel, quizás algunos sí lo merezcan, pero hay títulos que le dan a los hombres que no merecen, pero le dan un título. Sin embargo, Dios es digno de ser alabado
Su nombre merece ser santificado y Él está por encima de toda honra y alabanzas que puedan dispersarle los ángeles del cielo. Él es digno de ser alabado y adorado. Y por último, nada de lo que hacemos por Dios se pierde. Nada. Si honramos su nombre, Él nos honrará a nosotros. Lo ha prometido el Señor. Si santificamos pues el nombre de Dios, ¿no podrá Él honrarnos a nosotros? Nos honrará en nuestra vida, ahora. Nos revestirá de honor y nos contará entre sus tesoros. Nos elevará a los ojos de los demás, como dice en Zacarías capítulo 9, versículo 16, como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Está hablando de nosotros, de la iglesia, ¿eh? Dice que Dios nos va a enaltecer a los ojos de los demás. Qué renombrados han sido los santos de todas las épocas que han santificado el nombre de Dios. Cuán afamado fue Abraham por su fe, Moisés por su humildad, David por su celo y Pablo por su amor a Cristo. Y sus nombres son como un valioso perfume que hasta el día de hoy nos bendice a nosotros, a la iglesia. No solamente Dios nos va a honrar en nuestra vida, sino que Dios nos va a honrar en nuestra muerte también. Enviará a sus ángeles para llevarnos triunfalmente al cielo. Seremos transportados por los ángeles de Dios. Y no solamente Dios nos va a honrar en nuestra muerte, sino Dios nos honrará después de la muerte. Glorificará nuestros cuerpos y seremos como los ángeles. Dios proporcionará gloria a nuestras almas. Entonces tendrá lugar ese gran día de la coronación, cuando los santos se vistan con el manto de la inmortalidad y la corona de justicia incorruptible. ¿Quién no santificará y glorificará entonces el nombre y difundirá por el mundo el renombre de aquel que otorga semejante honor inmortal a su pueblo? ¿Quién no santificará a Dios? Dice la palabra de Dios que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que nos esperan, las que Dios ha preparado para su pueblo. Una breve conclusión. Hermanos, advirtamos que no hay propósito más noble y honroso que santificar el nombre de Dios. Esforcémonos en propagar el nombre de Dios. La pregunta que debemos plantearnos en todo momento es esta: ¿contribuirá este acto mío a honrar el nombre del Señor? ¿Exaltará a Dios? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer siempre. ¿Esto es lo que me propongo hacer? ¿Honrará al Señor? ¿Lo exaltará más a los ojos de los demás? Si este propósito se ha nublado o ha decaído en nosotros, obtengamos nuevamente un conocimiento arraigado de Dios, sus virtudes, su santidad, su inabarcable bondad. Esforcémonos en comprender que Él es nuestro Dios. Salmo 48, 14. Este Dios es nuestro. Podemos temerle como juez, pero no honrarle como a Padre, hasta que sepamos que Él es nuestro Dios. Segundo, obtengamos un amor sincero por Dios. Un amor de aprecio y de complacencia para deleitarnos en Él. ¿Hace cuánto tiempo que no te deleitas en Dios? Deleitarte en Él. Jamás podrá honrar a su Señor a aquel que no le ama. Jamás. Jamás lo honrará. El motivo de que el nombre de Dios no se santifique más es que dicho nombre no se le ama suficiente. Amigo, que has recibido el soplo de vida de tu Creador y vives sin santificar su nombre, estás muerto en vida,
Poco deleite encontrarás en las cosas de esta vida temporal aquí en el mundo. Solo en Cristo hay verdadera vida, deleite y esperanza. En Él hay perdón de pecados y verdadero gozo. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es quien te está llamando por el Evangelio, una y otra vez. No desprecies su llamado. Vamos a orar.